Hola, ¿qué tal amigos de Señal Colombia? Yo soy Vicente Silva, soy periodista, investigador cultural. Actualmente me desempeño como director de Radio Nacional de Colombia y este episodio del embajador de la India es uno de los más risibles de la historia de la lambonería nacional, pero lo conozco desde niño, lo he trajinado y lo he abordado con investigaciones a posteriori, con personajes que participaron en la historia, que tuvieron que ver con la historia, y lo reflejé incluso en un libro y en varios escritos de prensa. Y me he apasionado por ella primero porque mi papá, Vicente Silva Falla, era periodista y corresponsal de El Espectador en ese entonces y reportó esta historia. La escribió y la contó, pero además conoció a Jaime Torres Holguín. Y me apasionó también porque en el año 63, Jorge Villamil, el gran maestro y compositor colombiano, hizo una formidable crónica musical que gracias a ella pudo conocerse la historia porque los afectados por Jaime Torres Holguín, entre comillas, quisieron taparla, quisieron ocultarla. Y si no hubiera sido por los informes periodísticos breves, cortos, un poquito tímidos que se hicieron en la época y por la crónica de Jorge Villamil, la historia del embajador de la India no hubiera quedado consignada y muchos años después en la película de Mario Rivero y Hugo Gómez. La historia del embajador de la India se desarrolla a mediados del mes de diciembre de 1962 en Neiva, la capital del Huila. Rumbo a Neiva, en el autoferro de entonces, iba un hombre de aspecto cetrino que traba conversación con un pasajero. Le empieza a preguntar cosas al hombre del semblante cetrino y este le responde en un inglés y en un español enrevesado. Y entre charla y charla va creciendo la amistad y este señor parece que le insinúa que era un diplomático, que era un embajador, pero que iba de incógnito y que se había varado en el Espinal con su carro, su Mercedes-Benz, pero que necesitaba ir a San Agustín. El señor como que se entusiasma con el personaje, promete guardar silencio, pero tan pronto el autoferro llega a Neiva, se para en el estribo del tren, porque la gente salía a recibir los viajeros, y a voz en cuello grita: señores, les presento al embajador de la India, pero no digan nada porque él viene de incógnito. Y llega a oídos del gobernador, del alcalde, de la clase dirigente, que enseguida se lanza a atender al personaje. El hombre les dice que no tenía ropa, que no tenía vestuario, que iba de incógnito. Sin embargo, lo alojan en el hotel más importante de Neiva, que todavía existe, el Hotel Plaza. Le asignan la suite presidencial, el gobernador se entera y cuando va a visitarle, el embajador, el supuesto embajador, hace el ademán de entregar sus credenciales, pero le dicen: no, su excelencia, no se preocupe, le creemos, usted es el embajador de la India, pero además porque cuando llegan a su habitación estaba practicando yoga, o lo que él creía que era yoga. Se había puesto unas sábanas del hotel como turbante y estaba patas arriba haciendo yoga, y entonces le creen. Le suministran trajes, le suministran telas, le mandan a hacer vestidos. Toda la élite de la alta sociedad neivana se vuelca a atender al embajador. La canción de Villamil y la película lo dicen todo. Empieza una sucesión de homenajes y reconocimientos, entre ellos honores militares a cargo del coronel, a cargo del que comandaba el batallón de entonces, en Neiva, el batallón Tenerife, honores militares para esa personalidad, paseos, viajes, fiestas, y desde luego la gente que veía a la India como algo exótico va y buscan a este personaje. Las señoras de la alta sociedad de Neiva en efecto le presentan a sus hijas, y las señoras más bonitas y representativas querían que él les hiciera el traje de la nación, que era el sari, que es el traje femenino más notorio de la India, y él efectivamente les toma las medidas y empieza todo ese episodio. La historia es real en buena medida en la película, hay unos elementos de ficción,
que no hacen parte de la historia real porque no hubo viaje a San Agustín, pero sí hubo paseos a distintos lugares de Neiva en los cuales el embajador, por ejemplo, porque como dijo que era vegetariano, se ve a gatas para no probar el asado del Huila, y finalmente es un amigo de Garzón el que lo delata. Y lo delata ¿por qué? Porque la alta sociedad de Neiva acapara al embajador, se apodera del embajador y hace a un lado a la gente que no hacía parte ni del club social ni de los medios gubernamentales. Y esa gente queda resentida porque no va a los bailes, no va a los homenajes, no va a los paseos, no va a los honores militares. Todos esos personajes quedan resentidos. Y uno de esos resentidos era un compañero del seminario de Garzón, que lo ve y lo identifica y dice: ese tipo del turbante y ese tipo del lunar no es ningún embajador de la India, se llama Jaime Torres Holguín y es sobrino del padre Torres, que era asistente del párroco ahí enseguida del Hotel Plaza, en la Catedral de Neiva, oriundo del municipio de Yaguará. Por eso la canción de Villamil habla de antiguo seminarista de la ciudad de Garzón. Como quien dice, no fue un avivato que llegara de otra parte de Colombia o que llegara de otra parte del mundo a engañar a los huilenses. Fue un huilense, un opita, el que engañó a sus propios opitas. Al verse engañados la élite neivana por el embajador, al verse burlada y humillada, mandan a destruir las pocas grabaciones que en ese entonces existían. No había casetes en ese entonces de audio, sino películas de cine, y a los fotógrafos les incautan, les quitan las fotografías, las ocultan, las tapan, desaparecen como para tapar las pruebas. Pero no contaban que un tipo que ya era famoso en la música como Villamil por su canción Espumas hace una crónica, y siendo Villamil un tipo de la oligarquía de Neiva, del Club Social de Neiva, se burla de sus propios amigos de clase, de sus propios colegas, porque había varios médicos. Se burla de esa gente de la cual él formaba parte, de su propia élite, y convierte ese episodio en una crónica que magistralmente es interpretada por Emeterio y Felipe, los tolimenses, en un disco que podemos estar escuchando a esta hora. Y gracias a esa crónica de Villamil y a los tolimenses, Colombia se entera de este episodio burlesco. Señores, voy a contarles lo que en Neiva sucedió. Señores, voy a contarles lo que en Neiva sucedió. Que ha llegado de la India un supuesto embajador. Que ha llegado de la India un supuesto embajador. Gracias a eso, la película se hizo 26 años después. Gracias a Mario Rivero, a Hugo Gómez y a unos actores naturales que eran neivanos. Entre ellos hay varios personajes que vivieron la historia. Y todos los que menciona la canción de Villamil, todos eran personajes de carne y hueso. Nada de ficticio. La película tiene unos elementos de ficción, pero podría uno decir que por lo menos el 80% es realidad. A don Oliverio Lara, el Guayapil. Yo después conseguí, gracias a un amigo periodista de Neiva, al amigo Olmedo, la foto que estamos viendo en estos momentos. Aquí ya está el embajador, el hombre de la derecha, el gordito, el morenito. Evidentemente, después de muchos años, pues tiene un aspecto que perfectamente podría ser el de un ciudadano de la India. Entonces, ese personaje, después que se burló de los neivanos, nunca fue procesado penalmente, nunca fue a la cárcel, estuvo unos días, unas horas en un permanente de la policía, como se llamaba entonces, porque lo acusaban de haber suplantado a una autoridad. Jaime Torres Holguín no suplantó a nadie, por una razón sencilla. Colombia en ese momento no tenía relaciones diplomáticas ni consulares con la India, entonces no había autoridad ni representante extranjero alguno que fuera suplantado. No robó, porque todos se lo regalaron. No maltrató a nadie, no abusó de las muchachas cuando les tomó las medidas para mandarles a hacer el traje de la nación, como dice la canción de Villamil. Simplemente le llevó el juego a la gente. Y ahí hay un episodio, un elemento importante para recordar. Lo defendió de oficio un personaje que muchos años después se convertiría en personaje de la política y llegó a ser constituyente, el abogado Guillermo Plaza Salcid, que más adelante fue alcalde de Neiva. Y Jaime Torres nunca se ordenó de cura. Parece que regresó a Bogotá, en donde trabajaba como importador de licores,
y algunas versiones indican que era muy hábil para los negocios y que por tanto seguía siendo un personaje que mantenía altas relaciones con gente de los clubes de Neiva y de Bogotá, se volvió muy importante, se volvió amigo de Jorge Villamil, de Lizardo Díaz, el compadre Felipe de los tolimenses, y a ellos les vendió varias veces licores importados y varias veces, según me lo dijeron ellos a mí, Jaime Torres Holguín los tumbó, nunca apareció con los licores. Mucho después le escribió al maestro Villamil desde Estados Unidos, se afincó en New Jersey, allá se volvió en un personaje importante de una pequeña población, si no estoy mal es New Haven, y allí fue reconocido por sus trabajos con la comunidad, y esa foto que estamos viendo, si lo vemos, ahí hay una señora y un señor que están condecorados y Jaime está condecorado. Esa foto familiar recuperada muchos años después del episodio del embajador de la India, muestra a ese Jaime Torres Holguín ya reivindicado en otra actividad y no regresó a Colombia. Él murió hace varios años, yo creo que hace más de 15 años, en los Estados Unidos, y allá fue sepultado. La investigación que hicimos fue a partir de una biografía que yo hice sobre la música de Jorge Villamil Cordovez y sobre su historia y sobre su vida, un libro de 3 ediciones ya, y ahí el episodio del embajador de la India aparece contado. Yo lo amplié posteriormente en una crónica que me pidieron del diario La Nación de Neiva, y luego esa crónica fue premiada en un concurso de periodismo que hubo allá, en la que 50 años después revivo el episodio y cuento buena parte de estos detalles que he compartido con ustedes.